es una fecha sumamente importante porque se está conmemorando, 8 de mayo del 2020, se está conmemorando el 80 aniversario del inicio de la gestión presidencial del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Entonces, eso es lo que nos convoca a esta reunión, a esta invitación que les hemos extendido a dos historiadores costarricenses, don Vladimir de la Cruz de Lemos y don Claudio Vargas Arias. Importante decimos porque con el inicio de esta gestión estamos realmente ante una Costa Rica diferente a la anterior. Estamos justamente en el momento, 1940, ¿verdad?, en el momento en que el orden liberal oligárquico se torna agónico, ¿verdad? Una década definitoria, la década de 1940, y vinculemos esa década definitoria con el 8 de mayo de 1940, que asciende al poder el doctor Calderón Guardia. Importantísimo también que el Museo Calderón Guardia, o sea, el museo que lleva su nombre, se una a esta conmemoración. Posiblemente, y para poder entender lo que significa la agonía de este orden liberal y oligárquico, Calderón Guardia es un presidente sumamente joven, ¿verdad? Uno de los más jóvenes que nos vamos a encontrar, ya siendo el poder en 1940, ¿ya? Y esa creación de esa otra Costa Rica, ¿ya?, que es don Ricardo Jiménez Oyamuno, muere en 1945. Entonces, entre 1940 y 1945, nosotros vamos a encontrar justamente el fin de ese orden del que venimos hablando, pero también la década de 1940 es una década definitoria de lo que va a suceder en la Costa Rica, no solamente en esa década, ¿verdad?, sino en la Costa Rica después de 1948, de 1949, 1950, estado benefactor. Lo que tenemos que tener también muy claro es que sin la gestión presidencial de Calderón Guardia hay una serie de instituciones fundamentales de la Costa Rica contemporánea que no existirían, ¿verdad? En la historia hay muchas cosas muy interesantes a las que vamos recurrentemente, ¿verdad? Alianzas políticas fundamentales, alianzas políticas que no son solamente de partidos políticos, sino que tratan también de la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica costarricense. Y de eso nos van a hablar don Claudio Vargas y don Vladimir de la Cruz de Lemos. A continuación, yo lo que voy a hacer es presentar a don Claudio Vargas Arias, que es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, también es catedrático por la misma universidad, abogado y notario. Entre sus cargos académicos ha sido coordinador de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, miembro titular y suplente del Tribunal Electoral Universitario, director de extensión docente de la Universidad de Costa Rica, fue presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de 1998 al 2003. Sus investigaciones y publicaciones han tenido énfasis en las relaciones entre el Estado y la sociedad y los aspectos relacionados con la Iglesia bajo la Costa Rica liberal y oligárquica. Actualmente, don Claudio Vargas se desempeña como director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Don Vladimir de la Cruz de Lemos es un licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica y también catedrático. Fue docente en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Ha sido distinguido con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia y con el Premio Cleto González Víquez. Ha sido docente por más de 40 años y especializado en temas tan importantes como movimiento obrero, Partido Comunista y otros temas afines. El curso de don Vladimir sobre el movimiento obrero es es legendario en la Universidad de Costa Rica. Fue embajador ante el gobierno de Venezuela, fue embajador en Venezuela del gobierno de Óscar Arias. Entre sus publicaciones tenemos la Historia General de Costa Rica en 5 volúmenes y 15 libros más. Le damos la bienvenida a don Claudio y a don Vladimir de la Cruz y a continuación vamos a escuchar las palabras que nos tiene que decir don Claudio Vargas. Hola, agradezco al Museo Rafael Ángel Calderón Guardia la invitación que me ha cursado para estar con ustedes en esta presentación. Me siento verdaderamente honrado, además
de compartir con mis estimados colegas, los historiadores don Vladimir de la Cruz de Lemos y don Arnaldo Moya Gutiérrez. A propósito de la situación política que vive el país y el mundo en este momento, no solo debido a la pandemia, sino a causa de la crisis en general, y ante la cual muchos señalan la ausencia de un ideario y un rumbo político claro que trascienda la mera coyuntura política y la reacción a lo inmediato por parte de nuestros gobernantes, me parece oportuno hacer referencia a la figura de don Rafael Ángel Calderón Guardia, quien hoy hace precisamente 80 años asumió la presidencia de la República. La vida política del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia fue polémica y controversial. Independientemente de la posición que se asuma en esta polémica, es innegable que los cambios emprendidos en su gobierno de 1940 a 1944 no solo se recuerdan, sino que también constituyen hoy un punto central en la discusión y que aparecen íntimamente relacionados con el cuestionamiento que algunos hacen de la participación del ente estatal. Los simpatizantes del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia de ayer y hoy enfatizaron y enfatizan en su compromiso social, vinculado estrechamente con el ejercicio de su profesión como médico. Aún en nuestros días, algunas personas asocian la simple denominación de el doctor con la figura del expresidente Calderón Guardia. Sin lugar a duda, la religión católica que profesaba la familia en que éste nació fue el punto de partida que más tarde se vio fortalecido cuando cursó sus estudios superiores en Europa al amparo de la doctrina social de la Iglesia Católica. Por su parte, los detractores del expresidente Calderón Guardia enfatizan en algunos lamentables hechos que rodearon el gobierno y lo vinculan con el amiguismo político y los contratos sin licitación emitidos en una época de crisis. También se señalan las arbitrarias y tristes acciones en contra de familias alemanas y en general, en contra de personas que por sus vínculos familiares ascendientes fueron el centro de acciones políticas que injustamente los afectaron por sus supuestas relaciones con el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Aún se recuerda el injusto despojo de patrimonios amansados por el esfuerzo familiar y la detención de muchas de aquellas personas en centros en Costa Rica, previo a su envío a campos de concentración en los Estados Unidos durante la guerra. En el extremo de quienes han denunciado el paso del doctor Calderón Guardia por la presidencia de la República está el grupo que triunfó en la Guerra Civil de 1948, los cuales, en un innegable afán propagandístico que se extiende hasta nuestros días, siguen hablando de la Revolución del 48. Como historiador, debo recordar que esta ha sido una constante que se repite a lo largo de la historia, cuando quienes triunfan no solamente procuran deslegitimar al bando perdedor, sino que también buscan justificar su llegada al poder y exaltar sus propios logros. Quisiera detenerme en señalar que fue precisamente este bando ganador, posterior a la Guerra Civil de 1948, quien por varias décadas monopolizó el discurso que contrariaba y desacreditaba a los perdedores, los calderonistas y los comunistas. Fue este mismo discurso el que quiso negar y ocultar las persecuciones y las atrocidades cometidas en contra de los vencidos, acciones dentro de las cuales los tristes asesinatos del Codo del Diablo son solo una parte de la revancha política. Discursos y acciones triunfalistas que nunca se refieren al incumplimiento de este bando ganador de los compromisos acordados en el Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México, este último signado frente a las legaciones diplomáticas y que fueron un importante antecedente para terminar con la guerra. Con este breve, aunque intenso preámbulo, quisiera referirme a la importancia de la década de los años 40 y a la participación que en ella tuvo el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Años que, por lo demás, se constituyeron en un parteaguas en el desarrollo del país y en el tránsito relativamente pacífico del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho.
un nuevo Estado en el que fueron fundamentales también las acciones y los cambios realizados posteriormente por la Junta de Gobierno y la Constitución de 1949, y luego por muchas de las transformaciones emprendidas por el Partido Liberación Nacional y su líder, don José Figueres Ferrer. Es bien conocido que la llegada al poder de Calderón Guardia fue apoyada masivamente por los votantes. Este respaldo, cercano al 85% de los votos, evidenció que era una figura política de consenso del cual no formó parte el casi 10% de quienes apoyaron al Partido Comunista Costarricense, agrupación política que lo adversó durante esta campaña y en los años primeros de su mandato, pero que después de reconocer la importancia de las políticas sociales emprendidas y principalmente de advertir la amenaza de que éstas fueran eliminadas por los sectores oligárquicos y conservadores del país, optó por aliarse con el oficialismo. Nos parece fundamental hacer referencia a la impronta que el pensamiento social de la Iglesia tuvo en el ideario del gobernante. Como se ha indicado, la influencia religiosa familiar en su pensamiento fue determinante, y la cual, como lo habíamos ya indicado también, se consolidó más tarde en su paso por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y es que a finales del siglo XIX la Iglesia Católica había empezado a renovar su pensamiento. La encíclica Rerum Novarum, proclamada en 1891 por el Papa León XIII, evidenciaba sus preocupaciones por los sectores más desposeídos de la sociedad y particularmente por la cuestión obrera resultante del naciente capitalismo industrial. Una de las principales motivaciones de la Iglesia de cambiar de paradigmas lo fue también el surgimiento de nuevas opciones políticas e ideológicas con resultados más atractivos, concretos e inmediatos para los sectores más desposeídos y explotados que las lejanas e inciertas promesas que la institución eclesiástica tradicionalmente había programado. 4 décadas después de ser emitida la encíclica Rerum Novarum, otra encíclica, a 40º año, fue publicada en 1931, esta vez por el Papa Pío XI. En esta ocasión, en tiempos de entreguerras, se advierte de la amenaza del comunismo, pero también de los peligros sociales que podrían acarrear el enriquecimiento resultante del desmedido e injusto modelo político y económico que se consolidaba. A pesar de que en nuestro país el obispo Bernardo Augusto Til plasmó las nuevas ideas de la primera encíclica citada en su conocida Carta Pastoral del Justo Salario en 1893, referida a los, comillas, destituidos de bienes de fortuna, cierro comillas, los obispos que le siguieron hicieron poco o nada para proyectar en el país las ideas de la justicia social, pese a que paulatinamente se iba desarrollando y fortaleciendo la denominada doctrina social de la Iglesia en el mundo. La segunda encíclica hubo de esperar casi 10 años para que, con la llegada del arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria Martínez, en 1940, esta fuera tomada en cuenta por la institución eclesiástica costarricense al asumir como propio su compromiso social. Precisamente es aquí donde debe resaltarse la figura de Calderón Guardia y de quienes lo acompañaron en este proceso de reforma a partir de los años 40, incluido, claro está, el mismo Sanabria Martínez. A esta dupla se unió, como se dijo más tarde, el líder comunista Manuel Mora y su partido político. Mora advirtió la similitud de los cambios emprendidos por el gobierno de Calderón Guardia con sus propuestas políticas y las de su partido. Comprendió también la importancia de apoyar la consolidación de la reforma social y el peligro de la reacción que esta reforma había ocasionado en los sectores oligárquicos y conservadores del país al sentirse traicionados por Calderón. Al respecto, en 1942, el presidente Calderón Guardia manifestaba: como gobernante tenía ante mí esa alternativa. O gobernaba atendiendo los intereses creados basados en el injusto trato económico dado a las clases trabajadoras, o bien me disponía a cumplir con mis deberes de jefe de Estado que gobierna a un pueblo católico. O toleraba la existencia de cobardía renunciando al derecho que mi pueblo había puesto en mis manos de intervenir para buscar remedio a la inmerecida indigencia de los proletarios, o iba
derechamente al cumplimiento de mis ideas de mayor justicia en la vida social. Cierro la cita. Y es que precisamente esto es lo que a mi criterio constituye uno de los aspectos de mayor importancia en esta administración presidencial. Emprender una reforma estatal que paulatinamente se fue consolidando y que, pese a los cambios que se han dado en Costa Rica y en el mundo, especialmente a partir de los años 80 del siglo XX, constituye la esencia de un sistema político, social y económico que, aunque erosionado y amenazado gravemente hoy, estamos a tiempo de rescatar. La incorporación en la Constitución Política del capítulo de garantías sociales significó la novedosa tutela de los derechos humanos de la segunda generación en este conjunto normativo y particularmente asigna al Estado un papel protagónico en el desarrollo del país. A partir de entonces, el ente estatal no se constituía ya en un supuesto garante del libre juego económico y social, sino que debía asumir un papel más activo y decidido a favor de los desposeídos. El artículo 51, incorporado el 2 de julio de 1943, sintetiza en forma muy clara esta situación, comillas: el Estado procurará el mayor bienestar de los costarricenses, protegiendo de modo especial a la familia, base de la nación, asegurando amparo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido, y organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Cierro comillas. No puede dejar de citarse en esta importante transformación constitucional el carácter social que se le otorga también a la propiedad a partir de la modificación del artículo 29. Por su medio se posibilita el establecimiento de las limitaciones a la propiedad a partir de una necesidad imperiosa, el interés social. Con lo cual, el concepto histórico de propiedad privada pierde su carácter de absoluto e incuestionado. Un lugar destacado en la reforma lo tiene también en este proceso la salud y la educación. La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuya importancia para nuestros días es y ha sido incuestionable. Los índices de desarrollo social y económico del país que se han logrado no habrían sido posibles sin el concepto de seguridad social establecido a partir del modelo estatal inaugurado en los años 40. En el ámbito cultural y gracias a su proyección y al impacto en la movilidad social del país, es fundamental también referirnos al aporte de la educación. A partir de los años 40 se desarrolla con gran éxito el concepto no solo de universidad, sino de universidad pública. Bajo este nuevo concepto, la docencia, la investigación y la extensión social han logrado y logran contribuir con el desarrollo del país. Posteriormente, el apoyo dado a la educación secundaria y la educación técnica han fortalecido el sistema educativo. Como lo sabemos, este sistema requiere hoy con urgencia profundas transformaciones, pero estas pueden ser emprendidas sobre la base de un modelo que históricamente ha recibido el apoyo estatal y forma parte importante de nuestro desarrollo como país. En el ámbito de los derechos de las personas trabajadoras, es necesario citar también el significado del nuevo Código de Trabajo, el cual amplió los principios que sobre este mismo tema había incorporado el capítulo de garantías sociales ya citado. Muchos de los enunciados que el nuevo conjunto normativo establece rescatan e incorporan las consignas y las luchas de los trabajadores en las décadas precedentes. Citamos apenas los principales: el trabajo como un deber social, la protección del trabajo por parte del Estado y también del trabajador, el concepto de salario mínimo, la jornada de trabajo, el derecho a la libre sindicalización de personas y patronos, completamente desvirtuado hoy día por propios y por extraños, la preparación técnica de los trabajadores por parte del Estado, la jurisdicción para resolver los conflictos entre trabajadores y patronos principalmente. Finalizo esta participación denunciando la manera como hoy minúsculos grupos con mayúsculos intereses, pretendiéndose a los voceros del conjunto social costarricense, procuran reducir a toda costa la participación estatal y su importantísima proyección social. Insisten en hacernos creer que la acción pública y la acción empresarial, que el Estado y la acción privada son antagónicos.
Olvidan que desde hace mucho tiempo nuestro país reconoció la oportuna y necesaria relación justa y armoniosa entre ambos. No tiene sentido conocer el pasado si éste se percibe como algo inerte y lejano a nosotros. Cobra sentido cuando en su conocimiento estudiamos y aprendemos las experiencias, sean estas positivas o negativas. El estudio crítico de la década de los años 40 del siglo XX y el análisis de los cambios emprendidos a partir de entonces por las mujeres y los hombres de aquellos años resultan ser cruciales para valorar este importante legado. En este sentido, es indiscutible el aporte de la administración del doctor Calderón Guardia. Muchas gracias. Excelente síntesis, don Claudio. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar al señor Vladimir de la Cruz de Lemos. Muchas gracias, Vladimir, también. No, muchas gracias a usted, Arnaldo, como presidente de la Junta del Museo, de invitarme a participar en este evento tan importante que nos recuerda o nos conmemora el inicio de la administración Calderón Guardia, y de compartir aquí con mi buen amigo y colega de muchos años, Claudio Vargas, por supuesto hoy director de la Escuela de Historia de Exalta a esa unidad académica con su dirección. El doctor Calderón Guardia es quizás uno de los personajes más presentes que hay en la historia nacional. El pros y contras, como bien señalaba Claudio, es un personaje que lo llevan y lo traen para todo lado. Es como un porfiado, para decirlo con palabras ticas. Pero es un personaje que quizás todavía no se ha hecho bien el análisis de la dimensión histórica y profunda que él tuvo y que tuvo su gobierno. Porque los hechos de la década del 40, tan controversiales como también señalaba Claudio, opacan y opacaron en mucho tiempo, digamos, la obra social, la obra que podría llamar histórico-política de ese periodo, del 40 y 48, y es hasta ahora que hay un refrescamiento, digamos, de la figura y de la personalidad del doctor. El doctor Calderón Guardia nace en 1900, de manera que cuando llega a la presidencia tiene 40 años. Justo cuando llega a la presidencia, el 8 de mayo, el 28 de abril de 1940, asumió el arzobispado de Costa Rica Monseñor Sanabria. Curiosamente, tienen un mismo origen, arzobispo y presidente, ¿verdad? Que es una cosa importante para evaluar porque son los personajes trascendentes de ese periodo, junto con los otros que vamos a ir mencionando, pero son los personajes trascendentes. El doctor Calderón Guardias surge en un hogar católico, cristiano, yo diría bastante conservador en su época, pero también con ciertas inquietudes sociales de la época. Estamos hablando de 1900, cuando están haciendo Calderón, porque su padre, que había estudiado también en Bélgica, en la misma universidad que estudia Rafael Ángel, y que tuvo, digamos, el impacto también de las encíclicas Rerum Novarum de 1891, que introduce los temas de carácter social en la época contemporánea reciente, de finales del siglo XIX hasta hoy, en la Iglesia Católica, como una respuesta a los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas que se venían dando en la Europa de aquellos años. Y entonces los pronunciamientos de la Rerum Novarum sobre el derecho a la huelga, el derecho al justo salario, el derecho a la organización sindical, pues van a tener un impacto importante incluso en Costa Rica, cuando repercuten en la carta pastoral del obispo Til, en su carta pastoral número 30, el justo salario de los obreros y artesanos y desposeídos de bienes de fortuna, que lo enfrenta el gobierno de José Joaquín Rodríguez, que le dice que el obispo no puede hablar de temas salariales porque esos son temas económicos que el obispo no debe hablar, y lo acusa de que hablar de huelgas, del derecho a la huelga y el derecho a la organización sindical es subversivo e incita, le dice, los temas comunistas. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX y ya se introducen conceptos de esta naturaleza. Y en 1898 había surgido un partido católico a principios de la década del 90 que, en la medida en que iba creciendo, también
los liberales de la época le cortaron las alas y lo pusieron fuera de la ley, en el sentido de que se prohibió que se usaran sentimientos cristianos o católicos o religiosos para la vida política, y proscribieron el Partido Unión Católica. Y el grupo de católicos importantes que había allí, más o menos, entre ellos el papá era un Rafael Ángel Calderón Guardia y otro señor Trejos y otros, Jorge Bolio, terminan fundando a principios del siglo XX un periódico que se llama La Justicia Social, que se ha señalado como un periódico que es como precursor en ese campo de algunas inquietudes sociales que no se desarrollan porque tampoco el periódico tiene una larga vida, pero ahí hay algunas inquietudes. Esos años de 1900 a la década del 20 van a ser controversiales en todo sentido, en Costa Rica también. Primero porque vamos a tener el arranque de grandes gobernantes liberales, unos más conservadores dentro del liberalismo de la época, Cleto González, y otro más liberal, Ricardo Jiménez, en aquella época, que dominan esa primera mitad del siglo XX. Y por otro lado porque se mete una cuña entre ellos en 1914, que es el gobierno de Alfredo González Flores, que impulsa las primeras reformas de Estado en Costa Rica importantes en el campo tributario y en otras dimensiones que conducen al golpe de Estado, y viene el golpe de Estado de Tinoco contra el gobierno de Alfredo González Flores, donde se articulan durante 2 años en contra del golpe de Estado una serie de movimientos sociales, civilistas, constitucionalistas, obreros, militares, hay guerrillas y todo esto, en parte inspiradas por quien va a ser también presidente de la República, don Julio Acosta, en 1920, y el movimiento popular que empieza a reaccionar en ese periodo, ya organizado con una tradición obrera muy importante en Costa Rica desde finales del siglo pasado, pero que del siglo XIX, pero que en 1913 había constituido la Confederación General de Trabajadores, que no es un grupo de trabajadores que se involucra del lado del gobierno de Alfredo González Flores, curiosamente, pero es muy activo. Empiezan a desarrollar los 1 de mayo como Días Internacionales del Trabajo, y el grupo de intelectuales que está alrededor de eso, Omar Dengo, los científicos Jiménez Rojas, Carmen Lira, Joaquín García Monge y otros, hoy José María Celedón Brenes, pasan a ocupar un papel muy importante de grandes caudillos y líderes culturales, y la formación de la Escuela Normal de Heredia con un espíritu de apostolado sobre sus graduados hacía que estos maestros fueran a tener una gran repercusión en los años siguientes. Con mucha inquietud social, también son una fuerza política, organizativa y movilizadora contra la dictadura de Tinoco, que la hace caer en junio de 1921. Se inician 2 gobiernos transitorios. Durante ese año entra Julio Acosta, y esa década del 20 nos enfrenta a nosotros entonces con otras consecuencias. La consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que acababa de pasar, con la constitución de la Liga de las Naciones, con la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que el doctor Rafael Ángel Calderón la menciona en el discurso de 1940, y cuando se crea las garantías sociales y el Código de Trabajo hace evocación de los convenios de OIT, a pesar de que no estaban ratificados por Costa Rica todavía en los ellos. Pero sí hay una influencia muy importante, que es, sin lugar a dudas, de la presencia de Rafael Ángel en Europa. Rafael Ángel, no había escuela de medicina en Costa Rica, el padre tenía los medios para mandarlo a estudiar a Europa, va a estudiar a Europa en la década del 20, y le tocan entonces las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, el desempleo, la crisis, los movimientos insurreccionales que hay vinculados al triunfo de la Revolución Rusa, que produce un montón de insurrecciones en Europa, la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 21. Eso tiene un efecto en Costa Rica también inmediato, porque aquí se crea el Centro Socialista del doctor Aniceto Montero, que tiene una agitación importante alrededor de la Revolución Rusa y de la figura de Lenin hasta el entierro de Lenin, porque aquí se celebra, no se celebra, se conmemora el entierro de la muerte de Lenin, y se hacen actos conmemorativos en su memoria, y eso tiene su impacto aquí porque ya habían introducido ese tipo de corrientes políticas en el país. Y en Europa, frente a la Revolución Rusa, la Iglesia Católica impulsa el Código Social de Malvinas, que es muy importante. Es un documento, de paso,
voluminoso, no es un documentito chiquitito, sino que tiene muchas páginas, y ahí tienen planteamientos muy contundentes relacionados con la posesión social de la Iglesia, y en la última parte, en un anexo, contiene también algunos aspectos relacionados con seguridad social. La seguridad social, de paso, era una política de Estado del gobierno alemán en la época de Bismarck, a finales del siglo XIX, que había surgido como una necesidad para la protección de la salud de los trabajadores, para asegurar con las políticas de seguridad social la reproducción de la fuerza de trabajo. Y se desarrolla con la Liga de las Naciones y los países que firman el pacto de final de la guerra, se acuerda impulsar políticas de seguridad social a escala ya más amplia de todos los países firmantes. Pero en Costa Rica, en 1917, en la Constitución de la época de la dictadura, un grupo de intelectuales jefiado por Alejandro Alvarado, que es uno de los hombres más brillantes que ha tenido Costa Rica en esa primera mitad del siglo pasado, el 20, impulsan el artículo 10 de la Constitución del 17, que introduce introduce seguridad social en Costa Rica y la necesidad de impulsar por parte del Estado los seguros sociales. Cayó la dictadura, cayó la Constitución del 17, no se recupera ese artículo y queda ahí durmiendo, pero es el primer antecedente constitucional de las garantías sociales que va a impulsar el doctor Calderón Guardia. Pues Calderón Guardia en Europa entonces se nutre de todos estos factores importantes, obviamente del Código Social de Marinas, del Cardenal Mercier, que era como la figura más importante en Europa de la doctrina social cristiana en esos días, y regresa a Costa Rica a finales de la década del 20, y ya en 1930 el doctor Calderón Guardia aparece en la vida política como regidor de la Municipalidad de San José, donde va a pasar 4 años, y además presidente municipal. Ahí empieza su vida política. Curiosamente, en su análisis de vida no se hace una referencia a la obra que se hizo ahí, porque ahí era una época también de grandes escándalos y de corrupción que había en la municipalidad, donde el Partido Comunista recién nacido en 1931, con los 2 primeros regidores que nombra, Adolfo Graña, y el otro regidor que nombraron, hicieron grandes batallas contra la corrupción que había en la municipalidad, que no era la del doctor, el doctor era un municipio más, pero había una campaña importante para eso. Y en 1934, Rafael Ángel pasa de la municipalidad a la diputación, y es diputado hasta el año 39, fue electo diputado en el 34, cuando también fue electo por primera vez Manuel Mora Valverde, ya secretario general del Partido Comunista recién fundado en el año 31, y Efraín Jiménez Guerrero, el de otro diputado comunista, que a principios del gobierno de Calderón Guardia en la década de 40, Efraín se pasa al gobierno de Calderón Guardia para dirigir todo el departamento de calzado que se impulsaba nacionalmente para darle calzado a los niños y a la población, porque esta es una campaña que también venía impulsando el doctor Clorito Picado, muy importante. Entonces, pero ahí inicia un periodo que hay que entenderlo de amistad política parlamentaria, porque aunque sean representantes de partidos políticos diferentes, la verdad es que entre los diputados hacen también grados de amistad intensos, y probablemente la inteligencia del doctor y la inteligencia de Manuel y Efraín pues los hizo también acercarse, que muchas cosas, aunque estaban distantes políticamente, eran cercanos para conversar sobre grandes temas importantes de la vida social y política. A esto influye también entonces el desarrollo del Centro Socialista de Vicente Montero entre el 17 y 1924, y que es un divulgador de políticas comunistas en Costa Rica, la existencia del Partido Reformista, que surge en el año 23 hasta 1934, que tiene un programa social interesante y que elige diputados, Julio Padilla y otros, y que logran materializar la ley de accidentes de trabajo que se venía peleando desde 1908 y que se logra en 1925 por gestión del Partido Reformista. Entonces ya había una serie de políticas ahí sociales en esa dirección. En ese periodo y se produce la crisis mundial del 29 al 34, en medio de ese caldo ardiente que había a nivel internacional y también en Costa Rica, surgió un seudónimo, un personaje que en los periódicos escribía con el nombre de Poter,
y este Potter hace planteamientos muy interesantes de reformas sociales y de la carácter laboral y todo eso que se divulgan en esos años de modo significativo. Entonces, estas son las cosas que influyen. El Partido Comunista surge de los movimientos antiimperialistas que hay ahí, de la Unión General de Trabajadores, de la Liga Antiimperialista de la Escuela de Derecho, forman un grupito que se llama Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, que termina transformándose en la práctica el Partido Comunista en el año 31, que es como el segundo cuestionamiento importante después del Partido Reformista al modelo liberal existente en esa época. Pero el Partido Comunista asume el papel conductor de eso, incluso con un debate que hay entre Manuel Mora y Jorge Bolio en 1934, donde Jorge Bolio desaparece como una figura política activa que hasta ese momento tenía. Y en esa misma década, ya con la existencia de la Unión Soviética, que no existía en 1891 cuando se hizo la Rerum Novarum, el Papa Pío XI elabora la encíclica Quadragésimo Anno, que es como una respuesta a la nueva época de existencia del socialismo y de la crisis mundial del 29 al 34, y en estas circunstancias se elabora entonces ese documento que conduce a que la Iglesia ahora sí se mete organizadamente a neutralizar la acción de los comunistas en la práctica social de los distintos países. Entonces impulsa organizaciones como Acción Católica, Hermandades del Trabajo, Juventud Unitaria Católica, Juventud Obrera Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Obrera Católica. Algunas de esas todavía siguen existiendo en Costa Rica, entre ellas Hermandades del Trabajo. Y entonces ahí tienen ya un acicate muy importante organizativo de enfrentar en la práctica social a los comunistas que en ese momento pasaban también a tener el control importante del movimiento obrero que venía con raíces desde 1913. Y en la década del 30, además, se desarrollan circunstancias especiales porque se produce el ascenso del fascismo en Europa, en Alemania, principalmente ya el ascenso del fascismo en Italia desde 1920 tiene más fuerza en los años 30 en Europa, en Europa y en Italia, y surge también la República Española que termina en el año 36 con un alzamiento de Francisco Franco y el desarrollo de una guerra civil interna en España con un saldo tremendo de muertos, de 1 millón de muertos, y en ese sentido cambia el escenario mundial porque para los comunistas, que ya eran una fuerza internacional, el problema ya no era la lucha de clases ni la lucha por el socialismo y el comunismo, sino detener el fascismo y detener, digamos, la amenaza también a los sistemas democráticos republicanos. Y entonces se produce un cambio en la política internacional de los comunistas en el llamado Séptimo Congreso del Internacional que se celebró en Moscú en 1935, al cual asistió un dirigente sindical de Costa Rica, Rodolfo Guzmán. Invitada estaba Carmen Lira, que no pudo asistir, y en su lugar fue Rodolfo Guzmán. Entonces ahí empieza esa otra proyección internacional de la alianza de las fuerzas políticas contra el fascismo, y se impulsan los frentes populares en Costa Rica y en todas partes del mundo. En Costa Rica con poco éxito, pero se intentó. Los gobiernos de la década del 30, desde el punto de vista interno nuestro, el de Ricardo Jiménez en el 32 y el de León Cortés en el 36, políticamente fueron conservadores para el Partido Comunista. Sufrieron persecución, represión, expulsión de trabajadores de la educación en el gobierno de Ricardo Jiménez, anulación de sindicatos, persecución de sindicatos en época de León Cortés, etcétera, anulidad de las elecciones de 1938 a medio periodo, con el cual impidieron que llegara a la diputación el poeta Carlos Luis Sáenz, etcétera. En esas circunstancias empieza a darse esa situación en la cual Calderón, Manuel Mora, Efraín, todos ellos son diputados en ese periodo. Es la época en que la Alemania nazi está en ascenso. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con la Alemania nazi, es natural que el gobierno de León Cortés también tuviera buenas relaciones políticas con la Alemania de Hitler, pero además simpatizaba emocionalmente con Hitler, no porque él fuera un nazi o un fascista, sino porque quizás simpatizaba con sus métodos autoritarios de gobernar. Y entonces para arriba y para abajo el embajador alemán andaba de la mano con León Cortés por todo lado, en exposiciones, en cines, viendo películas de Hitler, etc.
que se exhibían en el país. Todo eso era un ambiente normal en el país y consecuentemente con eso era una sombra también para Calderón. Porque Calderón, principal líder político del Partido Republicano, que va a ser el candidato en el 39, impulsado por León Cortés, tiene esa sombra del fascismo detrás de él. No es que Calderón Guardia fuera un fascista, ni mucho menos, pero estaba apoyado por el grupo fascista de Costa Rica, por León Cortés, por el cortesismo, por los alemanes, por el capital alemán en el país. Y con una iglesia ascendente, importante, combativa, de la década del 30, con un arzobispo en ese momento muy conservador, Monseñor Carl Sutor, y con un obispo que era Sanabria, que era bastante anticomunista en el periodo 38, 41, 42 todavía, con discursos anticomunistas. Y entran en un pacto la iglesia, el cortesismo, el gobierno, para impulsar la candidatura de Rafael Ángel, a condición de la derogatoria de las leyes liberales del año 84. Y efectivamente, cuando Rafael Ángel asume el gobierno, le encarga la tarea de la derogación de las leyes liberales a su ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, que sí que se encarga de desarticular todo eso y de restituir los derechos de la Iglesia en la educación, de las órdenes religiosas. Todo empieza a hacerlo Luis Demetrio Tinoco en ese año de arranque, el primer año de arranque de Calderón Guardia. Entonces, frente a ese Calderón Guardia apoyado por León Cortés y todo eso, y con la idea de eliminar las leyes liberales dentro del Partido Republicano, se produce un cisma encabezado por Ricardo Jiménez, que era un liberal que había formado parte a finales del siglo XIX de la Comisión Codificadora entre 1882 y 88, que fue la que hizo la revolución jurídica del país más importante en ese final del siglo XIX, y la que impulsa también y consolida las reformas liberales de entonces, las que habían iniciado en el 82 y las que se amarran en el 84. Y frente a la posibilidad de derogar eso, Ricardo Jiménez se sale del Partido Republicano en el año 39, crea una organización que se llama Partido Republicano Jimenista, convoca elecciones y alrededor de ese proyecto político de Ricardo Jiménez en el 39 se fusionan transitoriamente en un partido que se llama Alianza Democrática Nacional, una coalición política, los ricardistas, jimenistas, los masones, los liberales independientes, el Partido Comunista y la Confraternidad Guanacasteca, un partido regional pequeño del doctor Francisco Vargas, tratando de crear un bloque nacional al estilo de los frentes populares que se venían impulsando para detener la llegada de Calderón Guardia y detener con eso la derogatoria de las leyes liberales. No fue posible que ese partido se mantuviera en la elección, se disuelve y a la elección del 39 entran entonces sobre el Partido Republicano con Rafael Ángel Calderón, que saca el 88% de la votación, el Partido Bloque de Obreros y Campesinos, que era la forma como el Partido Comunista participaba, que saca un 11%, y el Partido Confraternidad, que saca un 1% en términos redondos. Así entra el doctor Calderón Guardia al gobierno con un apoyo extraordinario, popular, enorme, y con un Partido Comunista que era la segunda fuerza política más importante que había en el país, con sus diputados, que ya eran varios en el Congreso. Y así arrancó el doctor Calderón. En su primer discurso, en 1940, en su asunción, ya esboza sus inquietudes sociales, lo hace en el 41, y ya en ese momento está articulando ya políticas para impulsar lo que llamamos las reformas sociales en el país y las garantías sociales y la caja, que sí arranca en el año 40-41, con eso, junto con el proyecto de la Universidad de Costa Rica en 1940, que es uno de los proyectos del doctor Calderón Guardia, de su hechura, porque en el gobierno de León Cortés, a pesar de que había sido una recomendación de la misión chilena que había llegado a Costa Rica, encabezada por el profesor Luis Galdames, el gobierno de León Cortés y su ministro de Educación pues, se opusieron a esa apertura de la universidad, y eso lo asume el doctor Calderón Guardia, obviamente, me imagino yo, por su nivel educativo, por la importancia que él entendía de la educación a nivel nacional que se necesitaba en ese momento. Pero en el año 39 nos agobia, digamos, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es
una guerra superior a la primera en términos del escenario geográfico y de las consecuencias que también va a tener para nosotros. Y esa segunda guerra se va a prolongar desde el año 39 hasta el año 45, de manera que toda la administración Calderón está dentro de la segunda guerra y el primer año y parte del segundo del gobierno de Teodoro Picado también. Y este ambiente de la Segunda Guerra Mundial va a crear las condiciones favorables también para que en el año 43 se produzca una alianza entre el gobierno del Partido Republicano y Calderón Guardia, el Partido Comunista, y en ese momento de la Iglesia Católica con Sanabria, que en 1940, poquitos días antes del ascenso del gobierno de Calderón, había asumido también la jefatura de la Iglesia. Y Sanabria, hay que decirlo, era uno de los hombres más brillantes y más inteligentes que ha tenido la Iglesia y que tenía un propósito político muy importante, que era abrirle el espacio a la Iglesia, que hasta entonces lo tenía cerrado por las leyes liberales y por los liberales tradicionales. Entonces, así es como se arranca el gobierno de Calderón Guardia. En esas condiciones es que da inicio el gobierno, con un apoyo muy importante del cortesismo, del fascismo interno, del capital alemán al doctor, con una oposición muy fuerte del Partido Comunista y con un apoyo indudable de la Iglesia Católica, que arranca de la mano con el propio gobierno de Calderón. Así es como se va a dar inicio el gobierno de Calderón. Esos años siguientes son años de lucha interna. El impacto de la guerra mundial en 1941 es cuando tiene más peso en Costa Rica. El Partido Comunista emite en ese momento su Plan Nacional de Emergencia para salir de la crisis de guerra, que es un planteamiento general de actividades agrícolas, económicas, etcétera, dentro de un concepto que ya se venía utilizando por la Tercera Internacional Comunista de 1935, de que para detener el fascismo había que defender la democracia y había que defender el régimen republicano. Y para los comunistas ya no era importante instaurar un sistema socialista ni comunista, ni desarrollar la lucha antiimperialista, sino que estaba en ese momento en boga o en moda, estaba la tesis de la colaboración de clases y la tesis de la defensa de la democracia como régimen representativo, que son también las bases con las cuales se puede acercar el Partido Comunista en el año 43 al gobierno de Calderón Guardia, y las bases por las cuales la Iglesia acepta el pacto y entran en un convenio donde se produce un cambio institucional muy poderoso. El Partido Comunista cambia nombre, petición de la Iglesia, a la Guardia Popular, reconoce que las reformas sociales que el gobierno está impulsando son de inspiración social cristiana. Consecuentemente, con esto, la Iglesia acepta que los católicos puedan ingresar sin cargo de conciencia alguna a la nueva organización. No era pecado ser comunista, ser miembro de la Guardia Popular, y así otros motivos que en otras actividades que vamos a tener relacionadas con este evento tan importante, el 80 aniversario del doctor, estaremos hablando. Pero esos son, a mi manera de ver, como los primeros pasos que empiezan a arrancar con la administración Calderón Guardia y el ambiente en que se produce ese inicio de gobierno. Muy interesante la síntesis lograda por Vladimir de la Cruz. No solamente se ha referido a las décadas anteriores, sino que puntualmente nos ha dicho exactamente cuál es el resultado de la Costa Rica liberal y oligárquica. Nos ha hablado del régimen de Tinoco y de la organización social que se desprende o que más bien va a liberarnos del régimen de Tinoco. Nos ha hablado de los años 20, de la gran crisis, del significado de esa gran crisis a nivel del orden, pero también a nivel de Costa Rica, y de una organización política y social que responde a esa Costa Rica en crisis, ¿verdad? En la década de 20, 30, fundamental la creación del Partido Comunista, fundamental la creación del Partido Reformista. Hay grandes segmentos de la población costarricense que se están organizando y que van a tener una representación política. Llama también mucho la atención el nivel logrado por el Partido Comunista, la representación política que tiene el Partido Comunista
en la década de los 30, en la década de los 40, para que después, cuando se ha sacado de la legalidad por lo menos 2 veces, ¿verdad? Cuando lo saca de la legalidad el Partido Comunista, la Segunda República, pues resulta que el Partido Comunista y sus afines, ¿verdad?, van a sufrir un desgaste, que hoy sufrimos las consecuencias de ese desgaste de los partidos de izquierda costarricenses, ¿verdad? Y cuidado si no, el conservadurismo que maneja Costa Rica, porque es tendencialmente muy conservador en la sociedad costarricense, tenga que ver con esos desarrollos, ¿verdad?, de la década de los 40 y del posterior Estado benefactor, en donde la mayoría del tiempo de ese Estado benefactor, el Partido Comunista está fuera de la legalidad. Bueno, eso por un lado. También me ha llamado muchísimo la atención este asunto de calzar a Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también esa iniciativa se la robaron los vencedores. Y a manera de rumor lo que se decía era que Costa Rica había sido calzada después de 1950 con la Segunda República, o sea, Pepe Figueres y Orrich, ¿verdad?, etc. Con don Claudio también tenemos unos asuntos sumamente interesantes. Claudio ha sido sumamente puntual, nos ha hablado de la coyuntura actual y relaciona la coyuntura actual con esa coyuntura pasada que también ha sido fundamental. O sea, lo que vamos a decir es que no podemos explicar la Costa Rica contemporánea si no le ponemos atención al proceso histórico, porque el proceso histórico no es inerte, es un proceso vivo y determinante. Don Claudio ha sido preciso y contundente y además nos ha hecho entender que el discurso de los vencedores hizo también legitimar ese evangelio triunfalista, ¿verdad? O sea, el discurso de los vencedores, de quienes ganan la guerra civil de 1948, ¿verdad? Lo que ha significado es que el discurso de los perdedores se ha oteado, se ha olvidado, ¿verdad? Y no es o sea, el discurso oficial olvidándose de segmentos fundamentales de la historia costarricense. Lo otro que también hemos de mencionar, bueno, don Claudio también menciona la importancia de la alianza histórica entre la jerarquía de la Iglesia Católica, los líderes del Partido Comunista, el Partido Comunista propiamente dicho, y el Partido Republicano liderado por Calderón Guardia. Obviamente no solamente ha sido el doctor Calderón Guardia, el doctor también ha tenido figuras afines dentro de ese mismo partido, ¿verdad?, que son figuras señeras y que hicieron gobierno con el doctor. También reconocemos en don Claudio esa necesidad de brindar un contexto apropiado para la época y dimensionar el impacto de la doctrina social de la Iglesia Católica a través de la figura señera del doctor Calderón Guardia. Y la creación de la Caja de la Universidad de Costa Rica y otras instituciones fundamentales de la Costa Rica contemporánea, de la cual no solamente se ha referido don Claudio Vargas, sino también Vladimir Veracruz, ¿verdad? Universidad de Costa Rica, universidad pública fundamental, creada como universidad obrera, porque los hijos de los obreros no podían salir del país a estudiar como si lo había hecho, qué sé yo, papá de Calderón Guardia y Calderón Guardia, ¿verdad? Universidad obrera. Caja Costarricense de Seguro Social, medicina universal para segmentos de la población costarricense que no tenían acceso a la medicación, que no tenían acceso a la medicina, ¿verdad? Entonces, claro, esto es fundamental, pero tenemos que irnos 80 años atrás para poder entender, ¿verdad?, la importancia de la institucionalidad costarricense. Eso es fundamental. No sé si don Claudio quisiera replicar de algún modo a lo dicho por don Vladimir y del mismo modo don Vladimir a las palabras de don Claudio, o si quisieran cerrar de algún modo la participación del día de hoy con respecto a la importancia de este 80 aniversario y el que estamos conmemorando el inicio de la gestión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-2010, perdón. A mí me parece que lo fundamental de toda esta discusión es evidenciar cómo el historiador en su profesión no juzga. No se trata de una historia de buenos y malos, sino que analiza el pasado y trata de entender el vínculo que puede existir en el análisis de ese pasado con el presente y de las amenazas que se ciernen muy directamente sobre el desarrollo y los logros que se han ido fortaleciendo
con el paso de las décadas, pero que también pueden estorbar otros proyectos políticos y económicos, que es válido que existan. Lo que no es válido es que se presenten como representantes de los intereses de la totalidad, fundamentalmente. Hay algo importante, digamos, en el problema. Claudio hizo una proyección muy verdaderamente significativa de esa época con el momento actual. Yo me voy a devolver más bien hacia ese otro momento anterior, porque antes de la reforma social, antes de la seguridad social, había en Costa Rica políticas de salud pública muy importantes. Y esto yo creo que es también, y dentro del ambiente de la formación del doctor, eso pesa. Porque desde el siglo XIX se habían impulsado aspectos relacionados con el agua. Por ejemplo, tenemos cañería desde 1865, ¿verdad? La importancia del agua potable había adquirido un significado significativo en el país. El alquiler de las viviendas, eso es fundamental en la gestión de Calderón, de las casas baratas. Ahora no, por eso, pero digamos, esa era parte de eso. Primero eso. Segundo, todas las políticas de letrinización que se habían impulsado desde el siglo XIX. El calzado que mencionaste. Separarlos. Las políticas de separar los cementerios de las ciudades, una serie de políticas de esa naturaleza. Estaban las cuestiones también de electricidad que se habían ido desarrollando desde el final del siglo XIX, que contribuían a mejorar de alguna manera la calidad de vida urbana principalmente. Yo creo que repercutió más la electricidad en aquellos años, hasta los años 40. Después vinieron las políticas sanitarias que se impulsaron en las zonas agrícolas y en las plantaciones de agrícolas extranjeras por la Fundación Kellogg y por la Fundación Rockefeller en la década del 20, que permiten también el desarrollo en esos años de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, con el doctor Solón Núñez, que fue el gran reformador en ese sentido de saludes públicas. El doctor Carlos Durán, ya en 1890, había impulsado incluso una serie de medidas higiénicas hospitalarias, que ya habían hospitales en Costa Rica. Y entre ellas era el lavado de las manos. Todavía no estaba el desarrollo de la anestesia y ese tipo de cosas como está ahora, pero ya había una gran cantidad de medidas higiénicas que se impulsaban en aquella época y que deben haber contribuido sin lugar a dudas a eso, pero los impactos de saneamiento agrícola eran muy importantes. Las políticas que impulsa el doctor Rulito Pescado de calzar a la población, especialmente agrícola, porque yo me encontré un artículo de Rulito Pescado muy simpático que le decía a la gente, a los campesinos, que cuando llegaban a San José se bajaban del tren y se ponían las botas para entrar a la ciudad. Entonces el doctorito decía, no es para entrar a la ciudad, es para trabajar en el campo. Entonces, eso fue parte de un proceso educativo. Y por supuesto las políticas de calzar a los niños, que eso se logra hasta 1950 y pico. Yo recuerdo, estaba yo carajillo en la escuela cuando se anunció con gran pompa y platillos y toda la fiesta que ya los niños estaban calzados en Costa Rica. Ahora hay niños descalzos. Uno a veces va por ciertas zonas de pobreza en el país y uno ve niños descalzos en la calle. Eso es asombroso, choca porque uno no está acostumbrado a eso. Entonces, lo de políticas de saneamiento de los tugurios tenían otro nombre, ahorita me acuerdo cómo los llamaban en esa época. Chinchorros. Los chinchorros eran los tugurios de la época y había políticas para sanearlos, para darles, vamos a usar un término, tal vez no es el más adecuado, pero es el término más justo, humanizarlos. Entonces había políticas de humanización de los chinchorros, que era llevarles un poco el agua, acercarles un poco la electricidad, hacerles caminitos ahí entre los chinchorros para que las aguas pudieran correr libremente, las negras y las no negras, etcétera, ¿verdad? La letrinización de chinchorros, todo ese tipo de cosas eran importantes en esa época y yo creo que esto también sensibiliza al doctor Calderón Guardia en eso, pero sí teníamos bagaje importante del Ministerio de Salud antes de reformas sociales. Por supuesto que hoy en la lucha contra el bichito de la pandemia, el Ministerio de Salud y la Caja son los dos grandes portaaviones de esa lucha, ¿verdad? Y indudablemente el Ministerio de Salud con su política general y la Caja instrumentada por todo el país, porque la Caja es la que se proyecta institucionalmente en todo el país. En la década del 40 la Caja tuvo una repercusión pequeña geográficamente, después que empieza a desarrollarse.
Y en la década del 40, en la época de Calderón, se impulsa la construcción de vivienda para clases trabajadoras urbanas, como la de Zapote, la señora Calderón Muñoz. Esas eran viviendas que hoy podrían ser para clase media, y en aquella época eran concebidas para trabajadores. Viviendas de 2, 3, hasta de 4 aposentos, grandes, yo conocí uno de ellos, etcétera, pero eran verdaderamente cómodos en ese sentido. Misma política que también se siguió en Cartago, en Heredia y en Alajuela. Por supuesto. Encontrar esos caseríos, casas baratas les llamaban. Las casas baratas, la institución de las casas baratas. Todavía a inicios de la Junta de Gobierno, y en los primeros años se habla todavía de las casas baratas, y la Junta de Gobierno recupera eso con otros nombres. Lo mismo el Consejo Nacional de la Producción, y una gran cantidad de cosas que se empiezan a desarrollar desde la época de Calderón. ¿Por qué? Porque había que resolver problemas sociales y enfrentar la crisis. Y se da un impacto muy importante al papel del Estado, porque en ese momento también hay a nivel internacional un papel intervencionista del Estado significativo con las políticas de Keynes y de Roosevelt en Estados Unidos. Y Roosevelt tiene un peso muy enorme en influencia con el presidente Calderón. Eran amigos, digámoslo así. Pero tiene importancia las políticas rooseveltianas de bienestar social, de bienestar, del estado del bienestar, como se llamaba, junto con las políticas de Keynes, entre ellos pactos populares, asignaciones familiares y otras, que empiezan a desarrollarse en el año 89, y de alguna manera todo eso empieza a nutrirse en Costa Rica y empieza a pegar. Y la identificación con las políticas sociales del Estado de Estados Unidos no dejaban también de impactar en Costa Rica, de manera que había como confluencia de intereses para impulsar una gran cantidad de políticas de carácter social muy importantes. Muchas gracias, Redimir. Don Claudio, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque fue a don Claudio la primera vez que yo lo escuché, a raíz del triunfo del Ejército de Liberación Nacional, del llamado Ejército de Liberación Nacional, sobre las fuerzas calderocomunistas. En Costa Rica la Segunda República, ese nombre también bombante, expidió una ley especial para expropiar a los calderocomunistas. Ahora no es un segundo, ¿te acuerdas de lo que estamos hablando? De la famosa ley de... En realidad no solo eso, sino toda una persecución sistemática y el amparo también de acciones supuestamente legales, ¿verdad? Como los famosos tribunales de probidad y sanciones inmediatas, ¿verdad? Que es se asemejan, según algunos, únicamente con los famosos juicios de Nuremberg, porque rompen por completo principios básicos de la legítima defensa. Por ejemplo, enjuiciar a una persona en su ausencia, por ejemplo, negar los elementos básicos del debido proceso, etc. Digamos que eso es una década verdaderamente conflictiva. Repito, no se trata de encontrar buenos y malos, pero sí también de ubicar cada uno de los procesos en su espacio y de desvirtuar, eso sí, durante mucho tiempo lo que ha sido un discurso oficial, ¿verdad? Que sin duda alguna también ha opacado y ha silenciado procesos que son importantes y forman parte de la historia del país. Muchas gracias, don Claudio. Exactamente a esos plurales quería que te refirieras. Agradezco mucho tu participación el día, este 8 de mayo 2020. Don Vladimir, igualmente, le agradecemos muchísimo. En nombre del museo, también agradezco al personal del museo que ha hecho posible que se hiciera esta reunión de historiadores costarricenses para conmemorar el 80 aniversario del inicio de la gestión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Es una actividad que va a continuar, ¿verdad? Relacionada con el 80 aniversario. Exactamente, habíamos pensado, antes de la pandemia, habíamos pensado en 3 actividades fundamentales. Sí, señor. Y en la Universidad de Costa Rica, o la creación de la Universidad de Costa Rica, iba a ser uno de los programas especiales. Con exposición y todo, vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿verdad? Muchísimas gracias.